Hola oyentes de Radio Sefarad, les damos la bienvenida en esta nueva edición de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, este programa que cada 2 semanas nos acerca a Amelia Muñoz García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Amelia, hablamos de Tibor Galay, un matemático judío húngaro que nació en 1912, falleció 80 años después, en el 92, y no hay que confundirlo con otro que también se llama igual exactamente que él, y bueno, que les invitamos también a escuchar uno de los programas que Amelia dedicó a este otro matemático. Nos lo irá comentando Amelia para no confundir a estos dos hombres que se dedicaron a una misma ciencia. Pues sí, en efecto, este hombre, Tibor Galay, nace en el seno de una familia judía húngara y su padre daba clase de piano y bueno, con esto vivía la familia, su padre, su madre, Tibor y sus 2 hermanos. Galay no empieza llamándose así, el apellido de su familia era Grunwald, pero en un momento determinado, más avanzado, ya metido en lo que es el mundillo de las matemáticas y tal, decide cambiar un poco el nombre para ver si así tiene suerte con el tema de la discriminación, pero no, no lo tuvo. Sí que es cierto que él va a librarse del sino de otros matemáticos, como por ejemplo el Tibor Galay, o Grunwald, que comentabas antes, que en efecto muere en un campo de trabajo, más bien lo matan, ¿no? Pero volviendo un poco a la infancia de este hombre, la educación en la familia era importante. El hermano mayor de Tibor, igual que él, cursa estudios universitarios y su interés en las matemáticas de nuestro protagonista, surge desde pequeño. Él trabaja, entre comillas, en una de estas revistas que se hacían en aquella época en Hungría sobre matemáticas, trabajada sobre todo por y para estudiantes, precisamente la más prestigiosa, sobre problemas de matemáticas. Esta publicación potenció el estudio de matemáticas entre los húngaros durante años y a Galay, por ejemplo, lo pone en contacto con el legendario Paul Erdős, que vive entre 1913 y 1996 y con él colabora en una infinidad de temas, porque Galay y Erdős terminarán siendo amigos muy muy cercanos toda su vida. Erdős, curiosamente, colabora con una infinidad de otros matemáticos en temas tales como combinatoria, grafos, teoría de números, probabilidad, teoría de conjuntos. Va a ser un matemático extremadamente prolífico y conocido no solamente por sus demostraciones, sino también por sus conjeturas, que dejan el camino señalado pues, para aquellos que vienen detrás. Funda la rama de las matemáticas discretas y se movió muchísimo. Se puede consultar más información sobre él pues, en el programa que tenemos sobre Paul Erdős o Erdős. Tanto Paul como Tibor se mueven en los mismos círculos de estudiantes de matemáticas y no solamente en el instituto, sino principalmente en la universidad. Es posible que hubiera cursado ingeniería, estoy ya hablando de Tibor, como su hermano, ya que era un estudiante brillante, que él hubiera sido capaz de sacar muy buenas notas en el equivalente a selectividad, lo que le hubiera abierto las puertas de la universidad, a pesar de la cuota que había en aquel momento de estudiantes judíos, que estaba en el 5%, y que se había impuesto a principios de la década de los 20. Pero sus profesores lo dirigen hacia las matemáticas porque ven la enorme capacidad que tiene al respecto. Y tras ganar la competición Edvos, que se celebra en 1930, va a entrar en la universidad Passmann y Peter. Como el premio que gana lleva una dotación económica, esto le facilita mucho la vida, al menos en el aspecto económico. Y bueno, con él entra pues Paul Erdős y durante su época universitaria va a conocer además a otros estudiantes judíos como por ejemplo George Sekeres, Paul Turan, Gesa Grunwald, que decíamos que tiene un nombre similar, aunque lo estemos ahora mismo llamando de manera distinta, Andrew Barsony. Todos ellos están ya con su programa, por cierto, desde Cero a Aleph. Pero también hay otras matemáticas como por ejemplo Vera Sos, Marta Sved, Lili Sag. Todas ellas también eran estudiantes de matemáticas judías que pertenecían a círculos de estudios similares, sino al mismo, pero que no cuentan con un programa en buena medida porque no solamente tienen que enfrentarse al antisemitismo, sino también al machismo. Y esto le pone ya la puntilla final a su carrera en el sentido de que les va a costar muchísimo trabajo abrirse paso
paso y lo que le van a dejar hacer va a ser mucho más limitada. Por supuesto, haremos lo posible por sacar su trabajo a la luz. Mientras tanto, tendrá que bastar con que le cuente que entre ellos y otros se van a ir juntando para desafiarse unos a otros e ir avanzando por su cuenta en el estudio de las matemáticas en unos grupos de estudio, en particular al que pertenece Tibor se denominan a sí mismos el Círculo Anónimo, porque se juntan en la estatua anónima o estatua de Anónimo, el autor desconocido de la gesta húngara, la historia de Hungría hasta el siglo XII, pero esto ya es irse un poco por los cerros de Úbeda. Volviendo al tema que nos ocupa, este grupo de estudiantes, el Círculo Anónimo, fomenta la creatividad de Tibor, que en 1931, su primer año de estudiante, va a probar su primer resultado sobre teoría de grafos, que eventualmente llevará a su primera publicación con Erdős y Weisfeld 5 años después. El círculo solía trabajar en problemas cortos y profundos, es decir, aquellos con un enunciado breve y fácil de entender, que no requiere mucho conocimiento previo para comprender, pero sí que para su resolución hace falta mucha matemática detrás. Entonces eran problemas típicos de la combinatoria que se estudiaban en Hungría. Un ejemplo de esto va a ser, por ejemplo, el teorema de Galai sobre la coloración de grafos completos. Este problema dice lo siguiente. Si coloreas las aristas de un grafo completo, es decir, cada par de vértices distintos va a estar conectado por una arista, esto sería un grafo completo, no tiene ninguno aislado. Pues si coloreas estas aristas de un grafo completo con varios colores sin crear un triángulo con 3 colores distintos, los vértices se pueden dividir en grupos tales que entre cada par de grupos todas las aristas tienen el mismo color. Esto se conoce como la descomposición de Galai. De hecho, Galai trabaja principalmente en combinatoria y en teoría de grafos, siendo uno de los fundadores de la teoría moderna de grafos. Por ejemplo, trabaja en caminos máximos, la ya mencionada descomposición de Galai, el teorema de Galai, Hasse, Roy, Vitaber, que va a ser publicado y descubierto por estos 4 investigadores de manera independiente cada uno del resto, entre el 62 y el 68. Y también destaca de Galai pues, su interés en las matemáticas, que su interés en las materias se suele rastrear hasta su asistencia a las clases de Dennis Koenig, el autor de la primera monografía sobre teoría de grafos. Que por cierto, esta monografía sobre teoría de grafos la va a escribir Dennis con ayuda de Galai. Él va a colaborar en la preparación del libro y en él salen resultados demostrados por Galai e ideas suyas, sobre todo en teoremas de emparejamiento y cobertura, sistematización de ciertos teoremas de grafo finito y otros aspectos. Estamos hablando de que quizá la 7ª parte del libro es de Galai, pero hay que tener en cuenta que los puntos que Galai cubre son tales que si él no lo hubiera trabajado, el libro no puede seguir adelante. O sea que no son finales de capítulos aislados, no. Bueno, pues Galai entra en la universidad en 1930 y va a salir 6 años después con la carrera y el título que le permite enseñar física y matemáticas en los institutos. Para entonces enseñar era inviable para él y comienza a trabajar en seguros. Entre el 36 y el 39 va a estar trabajando en esto. Mientras además va a estar estudiando con vistas al doctorado. Su tesis sobre polinomios con raíces reales la entrega en 1939. De hecho, él publica un artículo en este mismo año con un título casi igual, pero con una apreciación muy importante, ya que son polinomios con raíces solo reales, que va a presentar con Erdős. Entonces, esa distinción es importante. ¿Qué va a ser de Tibor a partir del 39? Pues no está al 100% claro. Se especula con que en algún momento deja Budapest, pero se sabe que en el 38, en el año antes, estaba todavía trabajando como matemático porque publica con algunos colaboradores suyos sobre líneas de Euler en grafos infinitos. También sabemos que se casa con Ivolia Dušak en 1938. Se asume que en el 39 lo mandan a uno de los muchos campos de trabajo donde internaban a judíos húngaros tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que de hecho, como comentábamos antes, va a ser donde el otro matemático Grunwald, por ser judío y húngaro en aquella época, va a acabar allí y solamente va a vivir entre el 12 y el 43 porque lo matan a traición en uno de estos campos de trabajo forzado.
Bien, pues él reaparece en una lista de desplazados y luego seguro lo vamos a encontrar de vuelta en Budapest en 1945 porque comienza a enseñar en un instituto de la capital. Dado que el instituto enseñaba por separado a chicos y a chicas y que Tibor va a ser maestro de la matemática judía Vera Sos, entendemos que él estaba enseñando en la sección femenina. Que por cierto, Vera Sos, que creo que la hemos mencionado ya antes, vive entre 1930 y el 2023 y va a ser una de las mejores matemáticas húngaras de su época, que su época acabó hace 3 años, como el que dice, especializada en teoría de números y en combinatoria. 4 años después de su vuelta, en 1949, y hasta casi una década después, Galay va a estar enseñando allí. Y luego ya comienza a enseñar en la Universidad Técnica de Budapest, lo cual le facilita publicar con la también matemática judía Rosa Peter, que vive entre 1905 y 1977, y va a ser una de las fundadoras de la teoría de funciones recursivas. Va a publicar, como decía, con esta matemática una serie de libros de texto escolares. El paso a la universidad no lo va a alejar de la enseñanza escolar del todo, cosa que suele ser habitual en determinado tipo de matemáticos que se han involucrado desde el principio de su carrera en la enseñanza escolares. En el 58 se va a pasar al Instituto de Investigaciones Matemáticas de la Academia Húngara de las Ciencias, donde pasará una década hasta su retiro. Va a ser un retiro prematuro. Y ahora veremos por qué. Para entonces ya había recibido el premio Kossuth, que es un premio que otorga el Estado húngaro a personas y grupos de personas que destacan extraordinariamente en ciencia, cultura y arte, y durante una época a la construcción del socialismo en general. Pero a él no se lo dan por ello, que yo sepa. A día de hoy es el premio más prestigioso de Hungría y conlleva una contribución en metálico. Y Tibor, que no nadaba precisamente en la abundancia, decide donar este dinero a las víctimas de la gran inundación de 1956 o la inundación de El Hada, cuando el Danubio se sale de su cauce y destruye miles de hogares y desplaza a decenas de miles de personas. De hecho, parece ser que era normal que contribuyera a causas de caridad un poco por encima de sus posibilidades económicas. Pero bueno, no por nada se dice de él que era un idealista. Se sabe que se une al Partido Comunista en el 45, un poco como una manera de pelear contra el nazismo y contra todo lo que representa y todo lo que conllevó en aquella época. Dijimos, como hace un momento, dijimos que se retira en 1968, pero solo va a ser para cuidar de su mujer, que acababa de ser diagnosticada con una enfermedad larga y debilitante, aunque no se sabe exactamente cuál fue el diagnóstico. Sí que sabemos que fue severa, que fue prolongada y que en un momento determinado la deja postrada en cama. Y Volya estuvo enferma más de una década hasta su muerte en 1983. Y Galay renuncia a casi todo para cuidarla día y noche. Y no va a ser la única gran tragedia en su vida. En el 45, cuando ya por fin los rigores de la guerra parecían estar levantándose, y con tan solo unos mesecitos su pobre hija muere, la única hijita que tienen. Entonces estamos viendo que este hombre tiene una vida bastante dura, a pesar de librarse de algunos de los aspectos peores. Ya con 70 años y sin dinero y sin haber trabajado durante muchos años para lo que es una carrera de investigación en matemáticas, Galay retoma su carrera de investigador, valga la redundancia. Y la cuestión es que publica artículos de calado durante este periodo último de su trabajo. Se ve que los intercambios con Paul Erdős, durante su retiro voluntario, Paul Erdős se juntaba con Galay de vez en cuando llegaba a Budapest, y hablaban de matemáticas, y de hecho era el único periodo de tiempo en el que Tibor se permitía a sí mismo concentrarse en matemáticas, además de en el cuidado de su mujer. Pues durante esta época hablan de matemáticas y por lo visto estas conversaciones dan sus frutos, lo cual me lleva a una característica bastante curiosa de su carrera y de su carácter. Él era muy modesto hasta el punto de no publicar resultados por no considerarlos a la altura. No iba a congresos, no se publicitaba, y cuando le van a conceder un doctorado honorífico en 1988 por la Academia Húngara de las Ciencias, le toca leer una lista de los cientos de fuentes de las cientos de veces que a él lo han citado como fuente, artículos suyos y otros trabajos, y se lleva una sorpresa porque él no pensaba que fuera tan influyente.
Justo 2 años antes de su muerte, en 1992, además va a ser también nombrado miembro de la Academia Húngara de la Ciencia, así que por lo menos al final de su carrera sí que se reconoce todo el recorrido de lo que fue su trabajo. Bueno, Amelia, pues gracias como siempre por acercarnos a estas figuras de la matemática, en este caso a Tibor Galay, este matemático de origen húngaro y judío que ha protagonizado el programa de hoy, donde les esperamos en una próxima edición. Muchas gracias. Gracias a ustedes.